Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 38, verso 1: En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Amén. Ezequías era un hijo de un rey que había sido corrupto, que había sido un rey perverso y que había torcido el camino del pueblo de Dios. Había cambiado los estatutos, las normas, los decretos del Señor, y ese padre del rey Ezequías nunca vivió con rectitud. Era un hombre que había traído a la nación idolatría, había cambiado el culto, la adoración a Dios dentro del templo del Señor. Este hombre en un momento dado cerró el templo, cerró todo lo que era concerniente al culto, a la adoración que Dios había establecido. Al cerrar las puertas, el pueblo perdía la oportunidad de escuchar el libro de la ley, la instrucción, la palabra de Dios. Se cerraba la enseñanza. Después de la muerte de Acaz, dice la palabra de Dios que Ezequías comenzó a restaurar el culto al Señor, y lo primero que él hace es abrir las puertas del templo. Luego él llama a los levitas, luego él llama a los sacerdotes y comienza a restaurar todas las funciones del templo. Convoca al pueblo para que se reúna, y el pueblo no viene, el pueblo no asiste. Pero él, como amaba al Señor con grande amor, con grande deseo, él insistía una y otra vez, y él enviaba mensajeros al pueblo de Judá para que vinieran hombres, mujeres y niños a adorar al Señor. Y en un momento dado dice que el pueblo vino para la adoración. Y dice la palabra de Dios que hubo grande gozo. Se celebró después de muchos años la Pascua, la celebración de la liberación. Hubo también limpieza de los sacerdotes, limpieza de los levitas para el servicio. Cuando Ezequías enfermó, dice la palabra de Dios que Israel estaba sufriendo un ataque de parte de los sirios. Y en Isaías nos dice, me perdona que estoy un poco ronco, y en Isaías 38 dice la palabra que Dios le iba a dar a ese hombre paz sobre el rey de Asiria, Y él dice: y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Asiria estaba destruyendo, estaba atacando a Israel. Ya el pueblo de Israel estaba dividido. Ya Dios había cumplido la palabra a Salomón, donde él dividiría la nación de Israel, y por amor a David su padre guardaría una tribu para cumplir el propósito en su pueblo. Entonces Ezequías, estando lleno de vida, enfermó de muerte. Vino su primo Isaías, que Ezequías era primo del profeta Isaías, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y esto fue un golpe fuerte para alguien que servía a Dios con buena disposición. Es un golpe duro para alguien que ha servido al Señor y quiere seguir sirviendo al Señor con ese mismo deseo. Dice la palabra de Dios que la palabra de Isaías es: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás.
Parece ser por la historia que se cuenta de Ezequías que este hombre ni siquiera se había casado y no tenía hijos. Y la razón era porque él quería servir al Señor sin tener ninguna interrupción matrimonial. Y ese era el deseo. Y así sucede muchas veces con el pueblo de Dios. Se ponen obstáculos para el servicio al Señor, pensando que si están con la esposa van a estar impuros para el servicio a Dios, cuando Dios ha establecido el matrimonio. Este hombre no tenía hijos que lo sucedieran en su reinado. La costumbre de ellos era tener muchas mujeres para tener muchos hijos, y en el caso de que alguno de esos hijos fueran apresados o ejecutados, pues habría otros que lo sucederían en su reino. Había otros que tomarían el lugar de su padre, así por causa de la persecución tuviesen que estar lejos. En algún momento dado de la vida, estando ya grandes, sabrían que tienen ese linaje y que deben de recuperar ese reino que fue quitado a su padre, y esa era la costumbre. Pero este hombre, Ezequías, por la entrega que quería hacer al Señor, pues se guardaba aún de estas cosas. Y dice que Isaías le dice a él: ordena hoy tu casa porque morirás y no vivirás. Y dice la palabra que Ezequías volvió su rostro al Señor, estando en su cama, en su lugar privado. Pero dice algo importante: oró a Jehová. Y qué bueno cuando un hombre como este nos enseña en las Escrituras que no dependemos de alguien más para nosotros elevar nuestra oración a Dios, nuestro clamor al Señor, que no necesitamos de un intercesor humano para poner delante de Dios nuestras plegarias, nuestras necesidades. Ezequías entendía cuál era su relación con Dios, qué tan buena era su relación con Dios. Ezequías entendía que había un Dios poderoso al cual podía venir y orar y clamar, y Dios haría misericordia en él. Dice la palabra que Dios le dijo a Isaías: vuelve otra vez donde Ezequías. Pero la oración de Ezequías era: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y en nuestras oraciones Dios mira estas cosas. Él tenía por decirlo de alguna manera, un crédito delante de Dios. Su vida la había dedicado a servir, a restaurar el templo de Dios, a restaurar todo lo concerniente a la adoración, a la exaltación de Dios, a no permitir que el pueblo de Dios estuviese dividido, sino unido en adoración, en todos los aspectos concernientes al templo. Hoy en día sucede lo contrario. Cuando no hay instrucción de la palabra de Dios, el pueblo entra en una oscuridad, una falta de conocimiento. Él entendía la importancia de reunir al pueblo en ese lugar establecido por Dios, en ese lugar de reunión. Pero hoy en día la iglesia de Dios está como en aquella iglesia opresora, donde se le prohibía a la gente leer las Escrituras. Y si hay una falta, si no hay la instrucción en la palabra de Dios, el pueblo entra en ceguera espiritual. Y así el pueblo de Dios está hoy. Hoy no hay, en muchos lugares no hay reuniones congregacionales, porque todo se maneja a través de la internet, ¿no? Las reuniones. La persona puede ir en pijamada o sin bañarse, o sea, de cualquier manera. No me lavé los dientes. Pero pues como eso es por internet, eso no importa. O sea, no se entiende la importancia de la reunión, pero Ezequías lo comprendía. Ezequías entendía la importancia de esto. Y él en su oración dice: acuérdate que he andado delante de ti con íntegro corazón. O sea, no solamente era hacia el pueblo, sino que también era consigo mismo. Era un hombre íntegro, era un hombre de corazón limpio. Cuando acá su padre coloca cualquiera en el templo,
Dice la palabra de Dios que cuando este hombre muere, al venir Ezequías a ese templo había mucha inmundicia, tanta que duraron 8 días limpiando el templo. Y dice la palabra de Dios que esa inmundicia, esa suciedad que había en ese lugar, era por causa de la idolatría, de los sacrificios sucios que hacían dentro de ese templo. Imagínense el templo de Dios lleno de cucarachas, de ratas. Dice que había el nido de las hienas. Habían animales inmundos, sucios. Pero Él restauró eso, Él restauró ese lugar. ¿Y cuántas veces, o en el día de hoy, cuántos creyentes no están en esa condición? Adoran a Dios, pero en sus corazones está la pornografía, está el odio, está el rencor, la falta de perdón. Y Dios es el que ve estas cosas. Está el adulterio, está la fornicación. Que nadie nos ve. Cuando este hombre podía decir: delante de ti he estado con verdad y con íntegro corazón. Vivir en santidad trae buenos resultados. Vivir en santidad trajo bendición para Ezequías. Tanto que Dios le dijo al profeta Isaías: devuélvete. Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre. No le dice Jehová, Dios de Acaz tu padre. David había muerto hace mucho tiempo atrás. Esto quiere decir que Ezequías era un hombre como David. Fue de los pocos hombres que fue como David, que amaba a Dios tanto que restauraba todas las cosas concernientes a la adoración a Dios. Hoy en día dicen muchos por ahí que no hay que congregarse. Esas son palabras que deben de venir de un hombre como Acaz, lleno y guiado por Satanás. Pero un hombre que tiene al Señor, que entiende lo que es la reunión, que entiende lo que es la adoración a Dios, que entiende la fortaleza que hay en que el pueblo se reúna para recibir la instrucción de la palabra, no dice eso. Nosotros estamos en un tiempo en el cual esto tiene que venir, pero no de parte de la boca de hombres de Dios, sino de parte de ¿quién? Del que tiene un corazón como Acaz, que no comprende la importancia de la reunión. Los que han estado en reuniones de la internet, yo les hago una pregunta: ¿se reúne toda la familia para escuchar la predicación? ¿Se reúnen todos? No sucede. Solamente hay un compromiso, alguien que sale ahí para que vean, un representante, pero los otros están ocupados en sus quehaceres. ¿Edifica eso? ¿Trae edificación? No. Ezequías entendía estas cosas. Entonces dice la palabra de Dios que hubo una respuesta de Dios inmediata. Y Dios le dice a través del profeta: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y esto habla de que fue por causa de algo. Ese alargar su vida fue porque este hombre tenía verdad y un corazón íntegro delante de Dios. Esa fue la causa. Esa fue la causa de recibir la bendición de Dios. Dios valora la vida de un hombre que ha andado con pureza delante de Él. Dios valora eso. Dios oye, dice la palabra de Dios, que Dios escucha la oración del justo, y que la oración del justo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la oración del justo? Puede muchas cosas, dice el hebreo. Puede muchas cosas. Y es por eso que Dios muchas veces no le responde a otras personas, porque en sus corazones no hay rectitud, no hay integridad, aunque Dios quisiera responder. No sucede, pero Dios quiere que sí suceda. Muchos claman a Dios, muchos hacen oración, levantan sus manos, pero su relación con Dios es una relación solamente por conveniencia. Quieren usar a Dios para recibir favores de Dios, pero luego vuelven a lo mismo. Pero pues Dios no puede ser obligado a nada. Ezequías era el rey de Judá, el rey que luchaba porque Judá no perdiera esa relación con Dios. Dice la palabra de Dios que he oído tus lágrimas. Y luego le añade algo y le dice: te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Mientras Israel estaba siendo atacada
por el rey asirio, Dios traería paz a Judá, por causa de un hombre que guardaba la pureza, que guardaba la integridad delante de Dios. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Esto fue confirmado. No sé si ustedes alguna vez vieron ese estudio, ¿no? De que científicamente esto sucedió. Lo mismo cuando el sol se detuvo en la batalla de Josué. Y dice los estudios que estas cosas sucedieron, confirmando, dando validez para el incrédulo que las cosas que están escritas en la palabra de Dios son verdaderas. Porque muchos no van a creer por la palabra de Dios porque han cerrado su corazón. Pero esos testimonios científicos, esos estudios que han hecho, pues son prueba que la palabra de Dios no miente, prueba para ellos, aunque lo nieguen todo. Luego dice la palabra de Dios que Ezequías escribió una carta. Dice de esta carta en el verso 9, que era rey de Judá, que cuando enfermó y sanó de su enfermedad, yo le dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. O sea, era un hombre que no era muy viejo. Pero él dice, privado soy del resto de mis años. Pero Dios había hecho misericordia en este varón. Y es importante que nosotros como hijos de Dios nos esforcemos educando a nuestros hijos en la palabra de Dios. Es importante que ellos nos vean, que nosotros clamamos, que buscamos a Dios. Es importante ministrarle a nuestros hijos, y eso la iglesia cristiana lo ha perdido. ¿Hace cuánto usted no pone las manos sobre sus hijos y le ministra? Usted tendría la respuesta. Y esto es algo que se hacía hace muchos años, pero hoy en día no. Esto no sucede en el pueblo de Dios, no se le ministra a los hijos. Los padres conocen la palabra de Dios, mas los hijos no. Porque muchas veces en el corazón del pueblo de Dios hay rebeldía para obedecer al Señor. Cuando un padre o una madre ora por sus hijos, se llegará el día en que Dios obrará en ellos. Amén. Muchas veces la causa de que usted conozca la palabra de Dios, si su padre fue o no fue creyente, tal vez él haya hecho una oración: Señor, pongo en tus manos mis hijos. Y aunque él haya muerto o aún esté con vida, pues Dios se acuerda de esas oraciones. Y hay muchos testimonios de ello. Es necesario orar por nuestros hijos. En el verso 11 dice, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. O sea, él amaba el estar en la tierra, pero para servir al Señor. Él amaba estar sirviéndole al Señor en ese cuerpo. Él no quería irse. Todavía había mucho por hacer en el templo, todavía hay mucho por hacer en ese lugar, instruir al pueblo. Y él dice, mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Su cuerpo estaba enfermo hasta los huesos, dice el verso 13. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. O sea que no era solamente una enfermedad de la piel, de la dermis o la epidermis. No era solo eso, era era una llaga que iba afectando sus músculos hasta sus huesos. Y dice que él ni siquiera podía descansar, ni siquiera podía dormir, pero su integridad, su pureza delante de Dios traería bendición sobre él. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura en mi alma. Muchas veces la enfermedad trae eso, ¿no? Un cambio de pensamiento. Muchas veces las enfermedades fuertes, lo único que Dios se aprovecha de esas cosas
es para que haya un corazón humilde y sencillo, para quitar toda altivez de corazón. Este hombre tenía algo con Dios. Dios examinaba su corazón, Dios testificaba de lo que la oración que él estaba haciendo era verdadera. Al dar respuesta a Dios a la oración, Dios testificaba eso. Por eso es bueno una vida que le sirve a Dios. Una vida que no es egoísta con el Señor, una vida que está siempre dispuesta para Dios. Este hombre gustaba de andar en la presencia de Dios, pero Dios veía en él frutos que hablaban de él, frutos que trajeron sobre él la respuesta de Dios en medio de su aflicción, en medio de su tristeza. Dios ve los corazones. Dios no puede ser engañado. Ezequías era un hombre así, lleno de pureza, su corazón era limpio para buscar, para amar a Dios, para restaurar lo dañado. Hay creyentes que participan de los chistes, ¿no? Hoy en día, estoy aburrido, Señor, estoy en amargura. Y se van a los chistes para salir de esa amargura. Y Dios quiere es una vida íntegra, limpia. El Evangelio es exigente. Caminar con el Señor es de exigencia todos los días. No es fácil. Para eso el Señor da su Espíritu, porque no es fácil. El Evangelio requiere de eso, de exigencia, de agradar a Dios cada día, de fortalecerse en medio de las circunstancias. Ezequías se fortalecía en el Señor a pesar de su enfermedad, pues dice la palabra en el verso 15, a causa de aquella amargura de mi alma. ¿Sí? Estaba en angustia, estaba amargado, no podía hacer nada, estaba enfermo, no podía ocuparse de la nación ni del servicio a Dios, porque tenía que ocuparse de su enfermedad. Pero en su enfermedad aprendió a ser más humilde para servir al Señor. Entonces el Evangelio, la palabra de Dios, nos exige eso: caminar delante de Dios con pureza, con santidad. La forma de vivir de Ezequías le dio validez para que Dios le sanara. Esa fue la causa. Dios avaló su oración. Su oración era recta, era pura, era verdadero, era limpio, era sincero lo que estaba diciendo. Él había servido a Dios con todo su corazón. ¿Estamos mirando hoy verdaderamente la palabra de Dios para caminar en ella? ¿O estamos más bien escuchando toda la predicación negativa acerca de la iglesia, acerca de los siervos de Dios? Entonces el pueblo se desvía y en vez de colocar sus ojos en obedecer al Señor, hay un desánimo. Y Dios no quiere eso. Ezequías entendía estas cosas. Entonces la forma de vivir de Ezequías le dio respuesta a su sanidad, a su petición. Le hago una pregunta: ¿será eso cierto que Dios sana enfermedades porque ve a alguien que sirve a Dios, que se dispone o que se preocupa por las cosas de Dios, por la obra de Dios? Pues la palabra de Dios dice que sí. Una vez al Señor Jesucristo, unos judíos intercedieron por un hombre para que escuchara su petición y su siervo fuese sanado. Lucas 7, verso 1. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea, era un hombre que no tenía relación ni con el pueblo de Dios ni con el reino de Dios. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. No es una pregunta, ellos están afirmando: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, un lugar de reunión. ¿Qué se hacía en las sinagogas? Se instruía. En el templo no sucedía eso. En el templo era solamente los sacrificios. Pero en la sinagoga había
lectura e instrucción de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Es que la palabra de Dios, tú la lees 100 veces y 100 veces no te va a hablar de lo mismo. Aquí no está hablando solo de la fe del centurión, sino de la honra, porque había un hombre digno en ese lugar, como lo fue Ezequías. Pero es que este era un romano, un idólatra. O sea, hay gente que no tiene nada que ver con el reino de Dios, que no tienen mucha instrucción en la palabra de Dios y están más preocupados para que el reino de Dios continúe que aún los mismos creyentes, que aún los mismos cristianos. Entonces, el vivir en santidad, el vivir guardándose, amando a Dios, sirviendo al Señor, trae recompensa, trae bendición. La santidad trae bendición, la comunión con Dios. Hay importancia, es importante vivir en la presencia de Dios. Amén. ¿Qué cosas hay que sacar de nuestros hogares para que nuestra vida sea más agradable al Señor? ¿A qué cosas debemos morir? No por obligación, sino por amor al Señor. Debemos de hacerlo por amor al Señor. Amén. Le leí el verso 15. Entonces hay situaciones o experiencias de muerte que cambian las personas. Ezequías entendía esto, porque muchas veces hay personas que pasan por una enfermedad grave y cuando salen de ellas no hay transformación. Siguen en lo mismo. Pero Ezequías está prestando atención a esto. Verso 15, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. O sea, a causa de eso que me vino, decido ser más humilde. Y al que es humilde, dice que al humilde, Dios lo levanta. Pero al altivo de corazón, el Señor lo mira de lejos. Verso 17 dice: He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esa llaga, esa enfermedad le vino en tiempo de paz, en tiempo en el que él buscaba más al Señor. Pero él dice que fue Dios el que se agradó. En eso consiste la gracia. ¿Sabe que la gracia de Dios es eso? Dios, cuando ve que alguien se esfuerza en amarlo, en agradarle, Él pone su gracia en esa persona, su favor. Eso de que vivimos por la gracia ¿cierto? Porque había una hermana que me decía eso hace como unos 2 meses atrás, porque su casa estaba llena de tanta cosa sucia. No, es que vivimos por la gracia de Dios y Dios me perdona, y seguían en lo mismo. Dice: no, hermana, hay que entender lo que es la gracia de Dios. El favor de Dios viene cuando Dios ve a alguien, cuando hay alguien que es un impío y se arrepiente. Esa es la oración que Él escucha, la oración del arrepentimiento. Cuando hay un creyente que se esfuerza, que busca a Dios, la gracia de Dios viene sobre esa persona. Por eso usted no se preocupe si su hijo es un rebelde que ya tiene tantos años. No se preocupe por eso. Dios está viendo tu corazón, que amas a tu hijo y que oras por él, que clamas por él sin importar su rebeldía, sin importar si tiene canas. A los pequeños hay que instruirlos. Pero los que se van de casa, como el hijo pródigo, ¿acaso el padre no estaba preocupado por él, esperándolo? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, la gracia de Dios está en ese lugar, viene a ese lugar. Amén. Así no diga amén. ¿Amén o no? ¿Sí o no que sí? La gracia de Dios está en el que busca al Señor. Pero Dios se agradó librar su alma, su vida del hoyo de muerte, de corrupción. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Él cargó con nuestros pecados. Y con los que se arrepienten, con las personas que deciden cambiar, dice que Él se olvida de esas cosas.
Nadie puede hacer algo por sí mismo si Dios no está en esa persona. Él no podía sanarse por sí mismo, pero Dios estaba ahí con Ezequías. Él lo buscaba con deseo, con decisión, con pasión lo buscaba. Buscaba al Señor. Cuando nosotros nos reunimos, pues este es el lugar que hemos establecido como la casa, la morada de Dios, un lugar de oración, amén. Es una casa donde se habla, se ministra la palabra de Dios, donde pues las personas vienen y oran, vienen y se disponen para el Señor, así la gente hable mal. Por aquí pasaba una señora hace unos años, ¿no? Ya falleció, hace unos pocos años. Y uno escuchaba las burlas que hacía, y mentaba madres, pastor, y empezaba a decir groserías, ¿no? ¿Y cómo murió? ¿Se acuerda, hermano, la señora que murió? Como ella practicaba la brujería. Dice que el excremento le salía por la boca, porque Dios lo que se establece como lugar de reunión, Dios lo respalda. Hay respaldo de Dios. Y muchas veces los señores que tenían el negocio aquí abajo le decían: subí, arrepentite. Eso era como como tirar un fósforo en una piscina de gasolina. La cogía contra nosotros, no contra ellos. Pero es el lugar de reunión, es el lugar de una casa santa, limpia. Aquí no se practica ni el adulterio, ni la fornicación, ni el robo, es una casa santa. Y así mismo debe de ser nuestra vida, santa, lejos de toda inmundicia. El templo era un lugar santo. Cada cosa, cada utensilio hablaba del Señor Jesucristo. Para ese momento, para el tiempo de Ezequías, era sombra, pero aún así Ezequías amaba la casa de Dios. No le importó que su padre despreciara la casa de Dios cerrando las puertas. Él las abrió. Perdón, hermano. Es segundo de Crónicas, sí, señor. Yo apunté es que primero. Muchas gracias. Claro, yo aquí apunté primer libro de Crónicas. Es segundo libro de Crónicas, 28, todo el 28. Entonces, Ezequías no le importaba eso, sino que él restauró la casa, restauró todo su servicio al Señor. En el verso 19, ya para ir terminando, dice lo siguiente: el que vive, te dará alabanza, como yo hoy. O sea, cuando estamos dentro del cuerpo, ¿qué tenemos que hacer? Ahora que tenemos vida, buscar al Señor, amar al Señor, servir al Señor. Te dará alabanza. Usted sabe que la adoración y la alabanza son dos cosas diferentes, ¿no? Usted sabe que la adoración no son cantos suavecitos. Eso no es adoración, sino que es obedecer. Esa es la verdadera adoración. Dios se agradó de Abraham porque obedeció, adoró a Dios. Adoró a Abraham a Dios. La alabanza habla de las grandezas de Dios, de lo que Dios hizo, hace y hará por nosotros. Esa es la alabanza. El poder de Dios, la manifestación de Dios, los testimonios de Dios. Y echó a la mar los carros del faraón. Estamos alabando lo que él hizo, y que eso que hizo hará por nosotros hoy. Si guardamos, si nos esforzamos en esa vida santa que Dios quiere, si nos esforzamos en estar en la presencia del Señor, amén. Entonces Ezequías entendía eso, la importancia de estar lleno de vida para servir al Señor. Él entendió que su vida estaba siendo acortada por causa de la enfermedad. La vejez no es un problema para servir al Señor. Él entendía eso. Hay gente que desprecia la vejez, y usted no sabe que en la vejez hay grande bendición. Una bendición que no todos la pueden disfrutar. Puedes conocer tus nietos, los hijos de tus hijos, y el Señor te llena de vigor, te llena de fuerzas, a pesar de que haya adversidades, de que aún los mismos de la casa puedan ser sus propios enemigos. Pero la ventaja que se tiene y que muchos tienen es que conocen al Señor para seguirle sirviendo. Moisés era un hombre viejo, pero lleno de vigor, lleno de fuerza. Y todos los hombres de Dios eran por ese estilo, lleno de fuerza, llenos de vigor. Porque Dios honra a los que le honran. No es un Dios que avergüenza a alguien que le busca. Ezequías no pasó vergüenza.
sino que fue sanado. Estamos en el 20. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos. ¿En dónde? En la casa de Dios. Porque en la casa de Dios, ahí yo entrego todas mis cosas. Muchos hoy en día son como Marta. Quieren servir a Dios, pero con la escoba en la mano. Quieren hacer oración, pero ocupadas de sus quehaceres, ¿cierto? Marta, Marta, ocúpate de mí. Estás afanada, estás preocupada, turbada por tus ocupaciones. Pero María escogía la mejor parte, de escuchar la instrucción. Y el resultado se vio después. Cuando murió su hermano Lázaro, el corazón de Marta, ¿cómo era? De orgullo, arrogante. El Señor le hablaba y ella le decía: sí, yo sé que en el último día resucitarán. Tenía una palabra vieja, tenía un pan viejo. La palabra hay que renovarla todos los días, porque ella es el maná. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, Dios envió maná sobre el pueblo y ellos tenían que arrodillarse y tomar el maná. ¿Cómo debe de ser la vida de nosotros? Tomando la palabra humildemente, lo que Dios nos quiere hablar, ¿no? Pero luego dice de Marta, que ella se dio cuenta que el Señor entraba a la ciudad, le apareció de frente y empezó a hablar con el Señor. Y era la misma actitud arrogante. Sí, en el postreros días nosotros estuvimos buscando, llamando para que vinieras y no viniste. ¿Sí o no? Y dice que Marta se fue, pero si usted lee con atención, dice que el Señor se quedó allí parado. Él no entró a la ciudad. ¿Por qué no entró? Porque no había alguien que honrara su presencia. Pero cuando María vino al Señor, le dijo las mismas palabras de Marta, pero estaba postrada a sus pies y alcanzó misericordia. Usted puede saber mucho de Biblia, pero puede tener la actitud de Marta. Puede tener poco de ella y tener la actitud y la humildad de María. Y por eso poco que valoras, puedes recibir la bendición de Dios, como lo recibió ella al ver su hermano resucitado y como lo recibió Ezequías. Amén. Dice: me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová. O sea, él estaba enfermo, fue sanado, y su mayor deseo, ¿cuál era? Estar en la casa de Dios buscándole más. Hoy en día la gente se enferma, se sana y se va otra vez para su rumba, para su adulterio, para su fornicación, lejos de Dios, para escuchar a Dios ahí de vez en cuando, para estar criticando a tantos siervos de Dios que son verdaderos y no tienen ninguna relación con Dios. Pero este hombre Ezequías esperó su sanidad, y cuando fue sano, su anhelo era la casa de Dios. Las puertas estaban abiertas. Verso 21, y luego dice: y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. O sea, Dios ha dado en la naturaleza bendición para nosotros. Dios ha puesto en la naturaleza, en los vegetales, en las frutas, el poder vivir sanamente. Hoy se habla mucho de frutas y verduras, pero se come cosas que no traen ni fuerza ni un provecho para nosotros, ¿cierto? Se ama más alimentos que no producen energía, buena energía, sino alimentos que enferman. Aquí en este caso, el mismo Dios le está diciendo a Isaías que preparen masa de higo para la llaga que él tiene, para la infección que él tiene, que ha afectado su piel, sus músculos y hasta sus huesos. Porque dice la palabra de Dios que él sentía como cuando un león tritura los huesos, los vuelve polvo. Así sentía su dolor. Pero el Señor dice que lo sanó y dio solución, sanidad a su problema. ¿Por qué? Porque era un hombre que le gustaba vivir en la presencia de Jehová. Amén. Y había asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? O sea, ese era el anhelo de él, el deseo de él, reunirse en la casa de Dios con toda su nación, adorar y seguir
esforzándose en esa pureza, en esa santidad, en esa instrucción de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que Dios nos enseña en este pasaje, de la importancia, primero, de vivir en pureza, en alejar de nosotros, sacar de nosotros todo lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, para agradar a Dios y ser de bendición, no solamente para nosotros mismos, sino para nuestro entorno, nuestra familia, nuestros hijos, la obra de Dios. No se canse de servir en la obra de Dios. Sea de bendición para la obra de Dios. La palabra de Dios dice que trae bendición, aún trae sanidad. Pero cuando hay un corazón egoísta, tacaño, cuando hay un corazón que ni le canta a Dios, ni que adora a Dios, ni que le da pereza, ay no, es que todo es una excusa. Solamente eres un religioso. Pero cuando hay disposición para Dios, hay bendición. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias por toda bendición, Señor. Yo te doy gracias por el lugar, por este lugar, Señor, en el cual desde hace muchos años, Señor, se dispuso para ti, Señor. Con luchas, con dificultades, pero siempre sacando victoria sobre nosotros en este lugar. Gracias porque tú derrumbaste toda oposición en su momento y trajiste bendición, Señor. Y este lugar y esta obra y este servicio sigue. No podemos cerrarlo porque no somos nosotros los que decidimos cerrarlo. Es el enemigo, es el diablo en cabeza de gente que no conoce tu palabra, Señor. Hoy en día dicen que no hay que congregarse, Señor, yendo en contra de todas las cosas que están escritas en tu palabra. Tu palabra dice que cuando tú vengas, restaurarás nuevamente el servicio en el templo, pero que ahí se reunirán todas las naciones y te adorarán y te bendecirán. Y dice que la nación que no suba a adorarte no recibirá ni la lluvia temprana ni la tardía, porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. En tu presencia hay toda bendición para nosotros. Gracias, Señor. Dios ha sido bueno. Mi voz levantaré. Bueno es Dios. No me cansaré de darle todo a Él, de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel, yo quiero serle fiel. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Gracias por tu presencia, Señor. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Cántelo como usted lo sabe. Mi vida entregaré y mi voz levanto, dice. Mi voz levantaré. Bueno es Dios y no me cansaré de darle todo a Él, de darle todo a Él. Yo quiero serte fiel.
bueno, Dios ha sido bueno, bueno es. Dios, abrimos nuestro corazón a ti, Dios el Todopoderoso eres tú. Ha sido bueno, Dios, tú has sido bueno, Dios ha sido bueno. Dígalo con todo su corazón, bueno es. Ahora levante sus manos a Él, hónrelo. Bueno es Dios, Señor, bueno es Dios. Dale un aplauso al Señor con todas sus fuerzas.